Amén. Bien, antes de nada, antes de empezar con la serie que seguimos, Eventos del Porvenir, aunque hoy le voy a dar un giro diferente, hoy voy a tocar muy por encima, muy a vuelo de pájaro, la segunda bestia, el falso profeta, y el contraste de la Trinidad impía, para que entendamos bíblicamente un contexto bíblico, pero yo quiero darle un giro de tuerca porque quiero llevarlo a otra dirección que ustedes lo van a entender aunando los mensajes que hemos estado predicando todo este tiempo. Pero antes de nada, vamos a dar la bienvenida a ciertos hermanos que están con nosotros hoy. Amén. Está el hermano Quique con su nueva miembro de la iglesia. Amén. Que ha venido con su mujer y con su niña nueva. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Está mi hermano José, que ha estado una semana fastidiado. Aún está la Esther todavía enferma. Aquí está con nosotros. Que el Señor lo bendiga. Está mi hermano Rubiales también, que ha estado una semana también, que, bueno, él y yo sabemos. Y aquí está en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Tole también aquí está, hace unos días también que no podía venir por temas de trabajo. Aquí está con nosotros, que el Señor lo bendiga. Amén. Y hay 3 jóvenes por allá atrás, nuevos, que no sé quiénes son. Hay como 3 jóvenes, amén, que están con el pupo allá atrás. Sí, hay que pedir el carnet de identidad, por favor. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Y a todos estos y alguno más, si se me queda por el tintero, me disculpáis. Es más o menos como yo tengo más o menos anotado. Pero bueno, todos aquellos... Aarón, tú vienes todos los días. Déjate de rollo. Y como de bien nacido es ser bien agradecido, hay que agradecer a las personas que vienen a la casa del Señor. Porque aquí está la paz de Dios. Cuando yo cuente 3, ¿qué tal si le damos la bienvenida a todas estas personas que han venido nuevas? A todos los que han estado convalecientes y ya están aquí, y al hermano Quique con su mujer, porque ya ha traído una nueva miembro para la iglesia. Amén. Cuando yo cuente 3, le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. 1, 2 y 3. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Ahora sí puedo predicar. ¿De qué sirve, señores, que me ponga ahora a predicar? ¿De qué sirve que me ponga a predicar si no tengo amor por las almas? Que es lo que no sirve de nada. Será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Puede sonar muy bonito, pero no tiene efectividad. Pero bueno, para no perder tiempo, porque son las 8:20, vamos a intentarlo hacerlo light, pero bien. Quiero llegar a un punto donde vamos a confrontarnos un poco con la palabra y donde Dios nos va a hablar y creo que nos va a bendecir en esta tarde. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Sí, voy a pedir algo muy especial. En la semana pasada ha habido 2 cultos que ha habido una anomalía que no es normal. Ha habido 2 cultos que mucha gente se ha ido y no sé el por qué, antes de acabar el culto. Si algo tienes que hacer, si tienes un compromiso, si tienes que salir, si te hace tarde, yo entiendo que salgas. Lo entiendo, porque esto no es una guardia civil que te tiene... No. Pero porque quieras marcharte, porque... No, perdóname, Dios es orden. Y si la mitad de la iglesia se marcha, y la mitad del mensaje, o al final del mensaje, o ya antes de despedir el culto, escuchen que Dios se enfada, que dice, ¿pero qué os pasa? Si todavía no me he ido yo, ¿para qué os vais vosotros? Dice el Señor. Dios es orden. Y no me gustarán otras cosas, pero sí me gusta el orden. Porque yo entiendo que en el orden está Dios. Amén. De corazón a corazón, ¿vale? Para la iglesia. Si tenéis que salir por un compromiso, no pasa nada. Luego te llamo, me mandas un WhatsApp. Pastor, he tenido que salir por esto. No hay ningún problema, que no te voy a echar multa. Pero como te vayas porque te da la gana, sí te voy a echar multa. Te voy a poner un cesto aquí. Voy a poner un ahucho y voy a poner para los que maleducadamente se marchan de la iglesia. 1 euro. Sí, bueno, lo que queráis vosotros. La cantidad la ponéis vosotros. Pero palabra de honor, que es que lo voy a hacer. Bueno, vamos a entrar. Sonríe porque es que necesito que hoy sonreáis conmigo en el mensaje. 5 euros para lo que lleguen tarde, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí me has pillado, ¿ves? Porque ya me pillas, porque es... Vale. Sonríe que Cristo te ama. Amén. Así que ya sabéis lo que habéis venido algunos hoy tarde. Bien, la segunda bestia, o el falso profeta. Estuvimos hablando de la primera bestia, del anticristo. Hablemos un poco del contexto general. Hablemos de sus nombres. Acordáis que saquemos 10 textos
con hermanos, que apliquemos eso para nosotros. Hablemos un poco de su nacionalidad, entre comillas, porque eso no hay que cogerlo con pinzas, muy pequeño, a hilar muy fino, porque la Biblia nos va diciendo, pero tampoco nos lo asienta al 100%. Entonces, jugamos con probabilidades. Y hablábamos sobre el anticristo. Abuelo de pájaro, todos los eventos futuros que estemos tocando van a ser abuelo de pájaro, porque no puedo entrar en detalle, necesitaríamos mucho tiempo. Para eso no pasa nada, usted me invita a su casa, yo me siento y yo le explico sin problema ninguno, que es como suelo hacer cuando me voy con alguno a comerme un gacho bocadillo. Y lo hacemos así, de esa manera. Extendemos luego el mensaje, porque yo estoy aquí, soy pastor vuestro y estoy con vosotros las 24 horas del día. Amén. Por lo tanto, ahora hablamos de la segunda bestia. Y la segunda bestia sigue estando en Apocalipsis 13, pero se ve en el versículo 11. Dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Bien, no voy a seguir hablando porque entendemos que el otro día dije que quien tiene realmente el poder de hacer descender fuego del cielo, el que tiene poder de hacer señales e infundir aliento a la imagen que se crea en ese contexto futuro escatológico, es el falso profeta. El anticristo tiene la autoridad delegada del dragón, que es Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Le delega autoridad y él tiene la autoridad política y jurisdicción. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Alguno que la sepa? ¿Cómo? Esa palabra que ya me han entendido ustedes. Para no quedarnos aquí medio trabado con la palabra, no vamos a perder tiempo. Pues tiene esa capacidad, ese poder político, militar de alguna manera, pero el poder de señales religioso es asunto del falso profeta. El falso profeta es quien le prepara la tierra por el linaje sanguíneo que hablábamos el otro día en relación al anticristo, que posiblemente viene de la tribu de Dan, y dábamos 2 textos bíblicos para hablar de ello. Amén. Jugamos con posibilidades y bien extendido, y quien presenta el pedigrí, quien presenta la genealogía, quien une puentes en lo religioso, es el falso profeta. Porque decíamos que el anticristo sale del mar, y el mar representa naciones gentiles. Por lo tanto, es un gentil con ascendencia judía. Se criará en el contexto y nacerá en el contexto que el otro día estuvimos hablando. Pero el falso profeta, dice la Biblia, que sale de la tierra. Y la Biblia, cuando hace mención de la tierra, está hablando de la casa de Israel. Está hablando de un judío entero y al 100%, de aspecto religioso. No sabemos si puede ser del grupo étnico religioso de la casa de Israel o de los ortodoxos más ortodoxos que existen hoy. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Podemos deducirlo, pero el falso profeta sale de la tierra, sale de la casa de Israel. Y por ese vínculo religioso une puentes con el anticristo, para que el anticristo pueda entrar y pueda ser recibido como el Mesías, o como el antimesías, o como el falso Mesías. Que Jehová Dios lo reprenda. Vemos algunas características. Será judío. Viene en asuntos religiosos, el simbolismo de los 2 cuernos como un cordero. Viene en aspecto de paz. Por lo tanto, el falso profeta tiene que ser alguien que esté relacionado con asuntos religiosos. Hasta ahí podemos llegar con la Escritura. Va a promover el culto de la primera bestia. Va a intentar que asuntos políticos se conviertan en religiosos para presentarlos al mundo entero. Primero, por prioridad a la casa de Israel. Es donde se confirma el pacto. Dios mío, los acontecimientos que va a haber, pero nosotros vamos a estar en el reino de los cielos. Amén. Hay más contexto, pero no quiero hablar de este contexto. Hemos hablado del anticristo, hemos hablado del falso profeta muy por encima. Va a ser el agente religioso que lleve al anticristo, que promueva su culto, que haga señales, que infunda aliento a la imagen, todo este contexto. Pero ahora quiero ir directamente, para ajustar el tiempo, al funcionamiento y al contraste de la Trinidad impía. Porque así como no hay una Trinidad santa, ¿cuántos conocen que hay una Trinidad? ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, ¿son lo mismo? ¿En qué sentido son lo mismo? La misma esencia, un único Dios.
Pero la distinción está en que son 3 personas, ¿no? Amén. No es un Dios y una persona en 3 modos. A eso se conoce como el modalismo y es una herejía. Son 3 personas diferentes, no independientes, que beben de la misma esencia porque son un solo Dios. Pero Satanás quiere imitarlo. Quiere imitar con una antitrinidad diabólica. Quiere hacer un contraste. Y aparecen 3 manifestaciones diferentes, como el dragón hablando de Satanás, que es la suprema autoridad demoníaca, quien le da autoridad, quien delega autoridad en el anticristo. Y a su vez, quien va anunciando el camino del anticristo, que tiene la autoridad del dragón, es el falso profeta. Pero luego está el anticristo, que se conoce como la primera bestia, que es la suprema autoridad política, porque los asuntos de política los va a administrar él. Ya que en el capítulo 6 de Apocalipsis, el sello 1, el primer jinete, lo que hablábamos el otro día, él entra con un arco, pero sin flechas, y está hablando de diplomacia. Habla de diplomacia, no entra peleando, no entra luchando, entra con paz, o con falsa paz. Con diplomacia. Que Jehová Dios lo reprenda. Y luego tenemos la segunda bestia o el falso profeta, que es la suprema autoridad en materia religiosa. Cada uno de estos personajes se le ha metido en la cabeza y en el corazón putrefacto de Satanás imitar a Dios. Y quiere imitar la Trinidad diabólica. Hubo un pensamiento en el corazón de Satanás cuando él dice en Isaías capítulo 14: subiré, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Deseaba autoridad, como ya expliqué en su momento. Él tenía una vestidura, que vamos a estar hoy hablando de ese contraste en la vestidura. Hoy sí vamos a hablar de eso. Pero atención, él quería esa autoridad delegada. Y como él quería esa autoridad delegada, se ha propuesto en su caída aquí en la tierra imitar pasiva y activamente el funcionamiento de la Trinidad impía. Por lo tanto, el sentimiento de Satanás, el espíritu del anticristo, aunque ahora no esté presente, y el espíritu del falso profeta, aunque ahora no esté presente, es susurrado por el demonio, por el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, para buscarte la ruina, para darle las vueltas a tu vida, para que te caigas, para que te alejes, para tragarte y para devorarte. Que Jehová Dios lo reprenda. Eso es el enemigo, es Satanás, lo quiere hacer ahora. Por eso dice Juan, en las epístolas juaninas, dice Juan, el anticristo, el espíritu del anticristo está presente ya. Solo que al presente lo detiene. ¿Quién? La manifestación de él. Pero el espíritu ya está, porque es promovido por Satanás. Ahora vemos al dragón, a Satanás, como él coge la primera parte y quiere oponerse a Dios, quiere imitar a Dios. Y en la oposición a Dios, en imitación al Padre, de la misma forma que envió a su Hijo, así también el dragón envía al anticristo. El Padre le dio autoridad al Hijo, Dios le dio autoridad al Hijo, según Juan 17, versículo 2. Así también el dragón le da autoridad a la primera bestia. El Padre recibe todo honor por medio del Hijo, después de la resurrección. Así el dragón recibe la adoración de la humanidad por medio de la primera bestia, el anticristo. Y vemos cómo Satanás hace la oposición, imitando a la Trinidad diabólica. Pero ahora tenemos a la bestia, al anticristo, que Jehová Dios lo reprenda, que es el opositor del Hijo de Cristo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. La bestia o el anticristo es la segunda persona de la Trinidad diabólica. Cristo descendió del cielo, el anticristo sube del abismo. Cristo viene en el nombre de su Padre, el anticristo viene en su nombre, en su propio nombre. Cristo es la verdad misma, atención, mientras que el anticristo es la encarnación de la mentira. Cristo es santo, pero la bestia es un impío. En Cristo se encierra el misterio de la piedad. El anticristo se encierra el misterio de la iniquidad. El quebrantador, el que persigue a los santos. Que Jehová Dios lo reprenda. Cristo es el resplandor del Padre, mientras que el anticristo llevará la imagen del dragón. Dios mío, viene con fuerza,
Cristo sirvió a su Padre por 3 años y medio en su ministerio. El anticristo oprimirá a Israel 3 años y medio. Romperá el pacto a la mitad de la tribulación y los oprimirá. Cristo es resucitado de entre los muertos. El anticristo se presenta como una herida mortal curada. No voy a entrar aquí porque hay muchas especulaciones, pero sí para que lo puedan entender. Cristo tiene a su iglesia, el anticristo su imperio, su religión apóstata. Cristo edifica con piedras vivas, el anticristo construye una organización muerta. Cristo conduce a los suyos a la vida eterna, el anticristo trae juicio y perdición para aquel que le sirva. Yo no sé aquellos que están débiles en la fe y se quieren quedar aquí, si le van a seguir a este personaje. Yo no sé si alguno se quiere quedar aquí, seguir pecando por ahí y quiere seguir a este personaje. Yo no lo sé, pero escuchen lo que te estoy diciendo y aún no se acerca a la realidad existencial que va a haber en su momento. Pero luego tenemos que Cristo fue exaltado hacia los cielos y el anticristo será echado al lago de fuego. Aquí sí podemos darle un fuerte aplauso a Dios. Atención, pero también está el falso profeta. Y el falso profeta es el opositor al Espíritu Santo. En esa Trinidad impía se opone al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El falso profeta es la tercera persona de la Trinidad impía. El Espíritu Santo inspira las Escrituras. El falso profeta es la esencia de toda palabra mentirosa. Yo voy a sentirme libre, ¿vale? Es mi iglesia y yo no puedo negar la palabra. Si alguno juega con la mentira, sepas que no es del Espíritu de Cristo el que está operando en tu vida. Es el espíritu del anticristo. No, el espíritu del falso profeta. Tened cuidado. Por esto Cristo es la verdad, para enseñarnos a nosotros la verdad. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo para nosotros y el falso profeta recibe todo para el anticristo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y el falso profeta va a glorificar al anticristo. El Espíritu Santo vivifica al creyente y el falso profeta vivifica la imagen de la bestia. En otras palabras, el Espíritu Santo es el sello y señal de los creyentes y el falso profeta impone a los nombres el suyo con el 666. Bien, ahora voy a entrar en materia. Ahora vamos a entrar en materia. Esto a modo de introducción para poder entender un poco eventos del porvenir y algún que otro punto. Luego ya charlamos, nos sentamos con algunos y seguimos desarrollando el tema. Pero vamos ahora a lo que a mí me interesa. ¿Por qué el dragón, Satanás, en su ministerio angelical, él tenía unas vestiduras? En sus vestiduras sacerdotales tenía 9 piedras. 9 piedras, ahora van a entender y van a unar los mensajes anteriores. 9 piedras que se registran y se repiten en las vestiduras del sumo sacerdote y en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, en Ezequiel 28:13 nos habla de unas características que tiene esa vestidura sacerdotal. Tiene 9 piedras, que vamos a estar ahora analizándolas. Porque ese ministerio que Satanás tenía, atención, lo sigue teniendo. Sigue siendo sumo sacerdote. Pero ya no es sumo sacerdote en el sentido angelical del cielo, sino que ahora ese ministerio, atención, se ha entenebrecido. Él sigue teniendo esas vestimentas. No se piensen ustedes que porque el Señor lo expulsó del cielo, le han salido cuernos y una guadaña y se ha puesto una capucha y ya está. No, Él se sigue disfrazando como ángel de luz. Él sigue guardando su apariencia, solo que su ministerio se ha entenebrecido. Ya no funciona en relación con el cielo, sino que funciona en relación con su organización. ¿Me están entendiendo? Pero es que también tenemos el contraste de las vestiduras sacerdotales de Satanás con las vestiduras sacerdotales de nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Cristo hubo un momento en su ministerio terrenal, en otro momento lo vamos a explicar con detalle, donde durante hasta
la cena del Señor o hasta la crucifixión casi, Él era sacerdote y luego pasó a ser sumo sacerdote. Y en esa capacidad, en esas vestiduras de sumo sacerdote, dice Éxodo que el sumo sacerdote que ministraba en el tabernáculo tenía 12 piedras conforme a las 12 tribus de la casa de Israel. Tenía las 9 que ya tenía en inicio Satanás, pero 3 que se le añaden a su ministerio. Y tiene el efod con las piedras, con el urín y el tumín. Atención, esta representación simbólica está en las vestiduras del sumo sacerdote. Su nombre es Cristo Jesús. Pero esas 12 piedras ya no solo representan a la casa de Israel, sino que hoy en día, como nuestro sumo sacerdote, el número 12 que representa gobierno divino, representa el gobierno divino de que la iglesia está en el pecho de Cristo, la iglesia está en el corazón de Cristo, y Él gobierna desde la cruz, Él gobierna desde el cielo, y Él gobierna desde la iglesia. Amén. Por lo tanto, tiene 12 piedras. Tiene las 9 que ya tiene Satanás, pero con un ministerio diferente. Vamos a ver qué piedras eran y qué representan. La primera piedra que aparece en la vestidura de Satanás es el sardio. Sardio significa raspar, separar y quitar. El sardio pertenecía a la tribu de Judá. Algún estudioso puede decir, a ver, estás diciendo piedras, las estás asociando a las tribus de Israel, pero no es por orden de nacimiento. No, porque hay 2 órdenes en la casa de Israel, en las 12 tribus, en relación a las piedras. El primero es por orden de nacimiento, donde no se le asocian piedras, y el segundo en cómo acampaban alrededor del tabernáculo en el desierto. Se invierte el orden. Ese segundo es el orden que yo estoy tomando. Por lo tanto, el sardio pertenecía a Judá, o representaba, o era representada por Judá. Judá, como ya vimos anteriormente en otra temática de mensajes, significa alabar al Señor. Cuando esta piedra es utilizada en el ministerio sacerdotal de Cristo para nosotros, Cristo lo que hace es raspar la carne que nos impide caminar en Él y alabarle sin estorbos. Es un proceso doloroso, pero es un proceso vivificante. Cuando Él actúa en nosotros con el sardio, Cristo, Él raspa lo que te estorba alabarle al Señor. Ahora yo te pregunto, ¿hay estorbos en ti que no te permitan alabar al Señor con libertad? ¿Tienes algún estorbo todavía? Sométete al sumo sacerdote llamado Cristo, para que con el sardio pueda cortar, separar cualquier estorbo que te impide alabar al Señor. Ese es el ministerio del sumo sacerdote. Pero es que ahora tenemos a Satanás con un sardio pecaminoso. ¿Y saben lo que hace Satanás? ¿Saben cuando utiliza este ministerio, esta piedra Satanás? Lo que hace es que él, cuando tú le das lugar, él te separa con el sardio entenebrecido, te separa de la alabanza del Señor. Y en vez de alabar al Señor, nada más te estás quejando. Y nada más hay queja en tu boca. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a Él no? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a Él no? Porque escúchame, quizás el ministerio entenebrecido del sardio de Satanás está operando sobre ti, te está separando de alabar al Señor. El Señor lo usa para separarnos los estorbos y alabarle con libertad. Satanás separa la alabanza de tu boca. Por eso cuando tenemos problemas, a veces levantamos el puño, no siempre y no todos, pero sí algunos, y casi alguna vez en la vida. Y decimos, ¿por qué, Señor? Cuidado, que quizás el ministerio entenebrecido de Satanás está operando con el sardio para separar la alabanza de tu boca. Aún sigue teniendo el ministerio activo Satanás y no quiere que la iglesia alabe al Señor. Y pone cepos, pone trampas para que no alabes. Y te pone impedimentos para que estés aquí en el culto distraído, continuamente mirando el móvil, a ver cuándo te sonan las alarmas que tú ya has establecido en tu móvil. Estás distraído porque vienes con la administración externa de un sardio que está operando sobre ti y te está separando de que vengas a la casa de Dios a alabar al Señor.
Y vienes y empiezas a hablar de otras cosas, y vienes y empiezas a entretenerte mirando todo el espectáculo que hay en el culto. Y no hay alabanza en tu boca, porque has venido, quizás has pisado un terreno peligroso, quizás estás en un lugar en el cual no tienes que estar y das opción para que el sacerdote Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, opere con el sardio en tu vida y te separe de la alabanza. Por eso hay a veces que hay cultos que nos cuesta entrar en la adoración y en la alabanza, porque quizás el ministerio del sardio de Satanás está operando fuera donde tú vas, donde no tienes que ir, cuando hablas lo que no tienes que hablar, cuando te ajuntas con quien no te tienes que ajuntar. ¡Que Dios nos ayude en esta tarde! Pero hay una segunda piedra. La segunda piedra es el topacio. Esta piedra significa, dentro de su etimología hay varios significados: satisfacción o lugar placentero. Y es la piedra que se asocia con Isaacar. Isaacar significa, en su momento lo dijimos, traer un galardón. Y cuando Cristo, como nuestro sumo sacerdote, cuando estamos debajo de Cristo, debajo de su sumo sacerdocio, Él opera con el topacio en nuestras vidas. Entonces entendemos que el único lugar placentero que tenemos es Cristo. No hay otro lugar de gozo, de paz y de felicidad que no sea Cristo. Pero cuando nosotros entendemos y conocemos que Cristo es nuestro lugar placentero, cuando estamos debajo de su ministerio sacerdotal, cuando Él es nuestro sumo sacerdote. Pero es que a veces nos vamos de la cobertura de ese sacerdocio para cobijarnos en la cobertura de otro sacerdocio entenebrecido. Y Satanás usa el topacio no para que Cristo sea tu lugar placentero, sino para que pongamos nuestros ojos en lo temporal del mundo, para que nos deleitemos en el mundo, en los placeres que el mundo te puede dar, que es temporal, que te llevan a la ruina, que te llevan al infierno. Que bendito sea el nombre del Señor. Cuidado bajo qué cobertura estás. Que sumo sacerdote es el que oficia en tu vida. Si está Cristo, Él es nuestro lugar placentero. Y pueden venir todas las tentaciones, placeres del mundo, que yo entiendo que en Cristo es donde yo tengo mi felicidad. Amén. Pero hay una tercera piedra, y es el carbunclo. El carbunclo significa, o quiere decir, como un relámpago, algo destellado, o algo quemado por el destello. Esta piedra pertenecía a la tribu de Zabulón. Zabulón significaba una tierra, una ciudad continua, que continuamente está en funcionamiento, que no se para, que no se estanca. Cuando Cristo utiliza esta piedra, porque nosotros estamos debajo de su sumo sacerdocio, entendemos que Cristo tiene que ser nuestro destello en nuestra vida. Que si brillamos no es porque en nuestra ciudad tengamos muchos talentos. Si brillamos es porque en nuestra ciudad personal, en nuestra vida, está Cristo. Estamos bajo la cobertura del sumo sacerdocio. Y entonces Él viene con el carbunclo, aplicándolo a nuestra vida. Y si brillamos, y si deslumbramos, y si somos utilizados, y si vivimos en continuidad, es porque Cristo mora con nosotros. Porque Cristo está en nuestra ciudad. Porque tú eres una ciudad. En términos en lo personal. Y tú tienes que vivir conforme lo que Dios quiere y ha establecido. Amén. Pero ahora atención. Cuando el diablo utiliza esta piedra, es para sacar de ti la autoexaltación. Para sacar de ti ese gran yo. Y cuando te pones bajo la cobertura de ese sumo sacerdote satánico, exalza con el carbunclo tu yo. Y cuando ensalza tu yo, ensalza tus razones. Porque cuando el yo está alto, creemos tener razón en todo y por todo. Y todo lo que hacemos tiene que estar justificado porque lo digo yo. Porque mi yo está muy alto. Porque el carbunclo entenebrecido de Satanás ha operado en nuestra vida y está sacando lo peor de nosotros. Nuestra peor versión. ¿Usted cree que su mejor versión es vivir siempre con el todo para mí y nada para nadie? Lo mejor para mí, lo peor para los demás. La ley del embudo, el lado ancho para mí, el estrecho para los demás. Eso es alguien que está debajo, por si no lo sabéis, de este ministerio sacerdotal entenebrecido llamado Satanás.
Y el carbunclo quemado y entenebrecido está operando sobre tu vida. Por eso nada más te ves tú. Y quieres ser tú. Y quieres protagonizar tú. Y quieres llevarte la razón tú. Y quieres ser el primero tú. Y cuando entramos en esa dinámica, perdemos la esencia de brillar porque Cristo se ha marchado de tu presencia. Y cuando Cristo ya no está contigo, ya no brillas. Puedes tener los mejores talentos que quieras. Puedes ganar los billetes que te dé la gana. Como Cristo no ilumine tu casa es una ruina. Necesitamos la luz de Dios en nuestra ciudad para que nuestra ciudad sea continua. Que no solamente queremos que brille el Señor cuando nos interese, que dice que pertenecía a la tribu de Zabulón, que significa una ciudad continua, que es continuo. Que Cristo tiene que llevarse siempre el primer lugar de tu corazón y de tu vida. Todos los días de tu existencia tienes que brillar porque Cristo te ilumina. Amén. Pero ahora atención, la cuarta piedra, la esmeralda. Tenía una esmeralda también Satanás, y nuestro Cristo sumo sacerdote también tiene una esmeralda. Esmeralda significa en su etimología abertura, rotura, fractura. Y es la piedra de Rubén. Rubén significa ved, mirad al Hijo. Y cuando Cristo fue crucificado, Él fue roto, fue fracturado. Uso estas palabras, pero para que me entiendan en el contexto. Fue abierto su costado. ¿Qué mejor que esta piedra se asocia a Rubén, que significa ved al Hijo? Porque cuando Cristo nos ministra con la piedra esmeralda, te da la capacidad a ti de remediar la abertura que el pecado ha dejado en tu familia. Él te cubre con la esmeralda, Él te ministra con la esmeralda. Y la rotura que ha producido el pecado en ti, los parámetros que te rompió el pecado, el Señor empieza a restaurarlos. Porque Cristo está operando con su esmeralda. Amén. Qué bonito nombre para ponérselo a una niña. Esmeralda. Como aquella telenovela que había en sus momentos. ¿Se acuerdan, verdad? Vale. Pero ¿saben qué hace Satanás cuando utiliza la esmeralda? Cuando te sometes, cuando estás debajo de su sumo sacerdocio, lo que quiere es quebrar, romper con la esmeralda la voluntad de Dios en tu vida. Y que sigas en el pecado. No hagas caso a lo que el pastor dice, sigue como estás, que vas bien. No hagas caso a lo que los ministerios te dicen, tú sigue por donde vas, que escúchenme, que tienes éxito garantizado, que todavía tienes poquitos años, que eres joven. Tú todavía disfruta, aprovecha al máximo, quémate trabajando, quémate buscando billetes, quémate disfrutando en las noches, quémate en todos los vicios que hay en el mundo. Tú disfrútalo, ya tendrás tiempo de sentarte cuando te salgan canas o cuando el pelo se te caiga, ya te sentarás, ya te tratará el Señor. Que no, que ese es el ministerio sacerdotal satánico, que Jehová Dios lo reprenda, que es lo que quieres dividirte de la voluntad de Dios. ¿Y saben lo que dice Cristo en su voluntad? Dice, mi voluntad es vuestra santificación. Para estar en su voluntad tenemos que vivir en su santificación, para que nuestro sumo sacerdote nos ampare con la esmeralda y se arregle la rotura que el pecado ha producido en tu vida. Amén. Quinta piedra, el zafiro. ¿Quién pillara un zafiro hoy con lo que vale? Esta piedra significa escalera, columna. Era la piedra de Simeón, que si ustedes se acuerdan es el que oye y obedece. Y cuando nosotros aplicamos esta piedra, cuando Cristo aplica esta piedra en nosotros, entendemos que el oír y el obedecer nos conecta como una escalera con el cielo. Cuando Cristo, como nuestro sacerdote, usa el zafiro sobre nosotros, cuando escuchamos la palabra y la obedecemos, nos conecta como una escalera con el cielo. Pero es que ahora está Satanás, que también tiene un zafiro y que también te quiere conectar, pero no con el cielo. Él quiere que obedezcas al mundo, que tu escalera esté vinculada al mundo, que te transportes de aquí al mundo, que cuando salgas del culto te vayas a pecar, que cuando salgas del mundo, con mucho respeto, te vayas a la casa de apuestas, que cuando salgas del mundo te vayas a las máquinas tragaperras, que cuando salgas del mundo te vayas a hacer cosas que estás esperando que todo el mundo se vaya para poder hacerlas.
Que cuando salgas del culto digas palabras que te estás reteniendo, que estás mirando con ojos, que le estás diciendo a la compañera, nada más que salga ya verás la que te va a caer. O ellas, que hay alguna por ahí que palabras de honor, que son fieras, que dicen, ay, se atreve a hacer esto, espérate que salgas que te voy a chicharrar. Eso es porque el ministerio sacerdotal del Zafiro está operando en nuestra vida. Y nos saca del oír y el obedecer para conectarnos con los sentimientos del mundo. Uf, parece como ahí como que ha entrado como el cuchillo en la mantequilla, ¿no? ¿Hay algún problema por ahí que tengamos que analizar? Sonríe, que Cristo te ama. Pero atención, cuidado con el Zafiro. Cuidado con el sumo sacerdote satánico llamado Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Que no quiere que escuches el mensaje. Que te va a empezar a sonar el móvil y los mensajes de WhatsApp para que te marches del lugar cuando Dios te está hablando. Porque ustedes ¿qué creen? ¿Que Satanás se queda ahí a las puertas y se queda fuera? ¿O que está escuchando lo que estamos hablando? ¿Le impiden estos muros que Satanás escuche lo que hablamos? No, es un ser espíritu. ¿Le impide algo a Satanás poder escuchar y decir, y está escuchando aquel este mensaje, no me interesa que escuche eso, si lo tengo yo controlado, si cuando salga del culto lo voy a manejar como un muñeco, si lo voy a llevar donde yo quiero? ¡Ay, Dios mío! Que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar. Que depende de ti, de que te sometas al sumo sacerdote llamado Cristo, para que el Zafiro de Dios de oír y obedecer, escuches el mensaje, lo obedezcas poniéndolo en práctica y que tu vida sea una escalera conectada con el cielo. Yo quiero que baje y suba la administración de Dios en mi casa. Yo no quiero la administración del mundo en mi vida. Yo no quiero que me adoctrine el mundo, yo quiero que me adoctrine Dios. Yo no quiero que me aconsejen los del mundo, quiero que me aconsejen personas cristianas, que sus vidas y sus casas son trozos de cielo. Pero es que además está el diamante, la sexta piedra. Y el diamante significa cortar o transparencia. Tiene dos significados variopintos. Era la piedra de Gad. Gad significa un ejército. ¿Y qué hace Cristo cuando nosotros nos sometemos a su sumo sacerdocio y aplica el diamante sobre nosotros? ¿Qué hace? Corta la carne de nosotros para hacernos transparentes. Porque hay partes carnales en nosotros que todavía no nos dejan ver realmente cómo somos. Y hay carne que nos hacen vivir en apariencia. Y hay gente que vivimos, yo el primero, en apariencia porque todavía tengo carne que Él tiene que cortar con el diamante. Y me tengo que someter a su sumo sacerdocio para que Él corte. Me va a doler, pero yo tengo que someterme a su señoría. ¿Qué me duele esto que estás haciendo, Señor? Pero yo me tengo que someterme a su sumo sacerdocio. Porque la carne tiene que apartarse de mí para yo ser transparente. Que la gente me vea con transparencia. Que no hay un trasfondo oscuro en mi vida. Que no tengo un cuarto oscuro donde meto la chatarra, o lo que estorba, o lo que sobra. Que no, que eso a la larga va a corromper y estropear tu vida. Sométete al sumo sacerdocio de Cristo para que aparte separe la carne que todavía te hace vivir en apariencia. Que vienes al culto bajo una apariencia porque todavía hay carne en ti que Dios quiere cortar para que vivas libre de ella. Todavía tenemos sentimientos que hay que cortar que nos hacen vivir de apariencia. Tómenmelo de corazón a corazón, pero es el mensaje del Señor. He dicho que íbamos a dar un vuelto al mensaje para llegar aquí, para entender el funcionamiento de la Trinidad impío, pero sí sus vestimentas, cómo Él se aplican en nuestra vida. Cuidado. Pero es que Satanás ahora, él utiliza también un diamante. Y él utiliza el diamante para disfrazarse de ángel de luz, para ser transparente como la luz. Que no, que es todo mentira, Satanás. Que todo lo que te ofrece Satanás es mentira. Que todo lo que te da, que hay ganancias que recibir. Yo voy a sentirme libre, aunque yo sé que ahora es un poquito... Yo creo que ya hay confianza, tenemos tiempo, ¿vale? Hay confianza. Y saben que lo hago de corazón a corazón, pero es que yo no puedo guardarme lo que el Señor dice. Hay un fuego en mí que dice, dilo. Entonces yo tengo que decirlo. Hay ganancias que a veces tenemos y ostentamos que no son de Dios, que pertenecen al diamante de Satanás cuando estamos debajo de su gobierno.
Porque él lo que quiere es disfrazarse como ángel de luz, darte muchos regalos. ¿Para qué? Para separarte a ti, cortarte y separarte de la voluntad de Dios. Y de ser hijos de Dios de verdad. ¡Ay! ¡Qué partida más buena me ha salido! Pero si para esa partida yo tengo que mentir, eso no me lo ha dado Dios, señores y señoras. ¡Ay! Mira, me gano tanto dinero con esto, pero tengo que decir esto. Si yo tengo que decir esto para ganarme eso, entonces no digas que eso es la bendición de Dios, señores y señoras. ¿Y qué pasa, Irra, con eso? Que eso es que el gobierno del sumo sacerdote llamado Satanás usa su diamante para aparentar apariencia y para decirte que aquello que te va a prosperar, aquello que te va a bendecir, eso viene de Dios, tómalo, que es bueno. Que no, que Jehová Dios reprenda toda tentación diabólica, que no proviene de Dios. Cuando vengas ante una tentativa que tú crees que es de Dios, ¡ay, me ha bendecido Dios! No, examínalo primero. Examínalo. Si tienes que mentir, tienes que hacer, tienes que decir, tienes que engañar, tienes que darle la vuelta a las cosas, te quita el tiempo de Dios. Escúchame, puede que sea hasta 1.000.000 de euros, pero no pertenecen a Dios. Y lo que no es de Dios se seca pronto. Amén. Séptima, berilio. Y el berilio significa examinar, probar o investigar. Y esta piedra le tocaba a Adán. Dan significa juzgar. Y cuando Cristo usa esta piedra en nosotros, es que Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y cuando examina las intenciones de nuestro corazón, no nos juzga, no nos castiga. ¿Sabes lo que hace? Nos moldea. Cuando tú te pones bajo su sumo sacerdocio y Él aplica el berilio, Él te examina las intenciones de tu corazón. Y luego de sacar las intenciones malas, Él te moldea. ¿Lo han entendido, iglesia? La esposa o la mujer de Cantar de los Cantares dice en sus manos, en las manos del esposo, el libro de Cantar de los Cantares cuentan con mucho respeto los amoríos de Salomón y la Sulamita. También es representativo de los amoríos de Dios Padre con Israel, pero también se aplica a los amoríos de Cristo con la iglesia. Usando este significado para nosotros hoy, dice la esposa de Cantar de los Cantares que en las manos del esposo, dice, son como piedras de berilio. ¡Ay, Padre! ¿Qué significa eso cuando dijo la Sulamita? Es que las manos del esposo son como piedras de berilio. ¿Qué significa? Que el esposo la examinó, la miró, escultó su corazón, quitó lo que estorbaba y luego le dio forma. Y le dio forma como el buen alfarero. ¿Se acuerdan el otro día la explicación que os di sobre el buen alfarero? El buen alfarero, para los que no estuvieron el otro día, en muchos textos de la Biblia se le añade el adjetivo buen alfarero. En otros textos no aparece buen alfarero, sino simplemente alfarero. Pero en los textos, en los manuscritos, sí aparece el adjetivo buen alfarero y tiene una connotación muy especial. Porque alfarero significa yapsar. Yapsar significa alguien que piensa, que tiene la idea y que la plasma en la materia prima, que es el barro. El yapsar es alguien que piensa. Viene de la misma raíz hebrea bará, cuando se crea, es decir, en la mente de Dios Padre se gesta el pensamiento y luego se ejecuta en el óleo de la humanidad. Ahora atención, aquí pasa exactamente lo mismo. El yapsar, el alfarero, ve, imagina, con este barro puedo hacer una taza. Y empieza a trabajar lo que tiene aquí y lo moldea. Pero como al yapsar a secas se le caiga el barro del torno, no sabe trabajar con un barro estropeado. Tiene que coger un barro nuevo para volver a formarlo. Pero es que aquí, señores y señoras, entran las manos de berilio. Aquí entra el ministerio sumo sacerdotal de Cristo para nosotros con el berilio. Es decir, que Él es el buen alfarero, el top yapsar. Buen alfarero. ¿Y qué diferencia había entre el top yapsar y el yapsar al secas? Que el top yapsar, el buen alfarero, cuando el barro se caía, él sí sabía, como maestro por excelencia, volver a coger el barro estropeado y trabajar con él. Por eso cuando nosotros estamos debajo del buen alfarero, del ministerio sumo sacerdotal,
y aplica el berilio sobre nosotros, estamos en sus manos. Tenemos intenciones malas a veces, nos caemos, nos descuidamos, nos estrompamos contra el suelo, pero atención, sus manos de buen alfarero te toman, te vuelven a poner en el torno y te vuelven a dar forma. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero ahora tenemos al otro, también con un berilio entenebrecido. ¿Y qué hace él cuando le damos opción a que sea él nuestro sumo sacerdote? ¿Qué hace con el berilio? Utiliza el berilio para que seamos jueces de todo y de todos. Para que miremos las intenciones, pero no las nuestras, las de todos. ¿Has visto eso lo que ha hecho hoy? ¿Has visto aquel que ha levantado las cejas? ¿Has visto aquel que se ha reído a media sonrisa? ¿Ha visto aquella que se pone a cantar y no sabe? ¿Ha visto ese que chilla mucho predicando? Y empezamos a examinar todo y a todos, menos a nosotros. Si alguno hay, o alguna hay en esa condición, es que no está bajo la cobertura del sumo sacerdote bueno, ¿eh? Está bajo ese otro. Y está aplicando el berilio sobre tu vida. Que Jehová Dios nos ayude. Y ya termino la última piedra, 9 y 5. Perfecto. La última piedra. Bueno, la última no. Berilio, octava, muy rápido. La octava es la ónice. Y la piedra ónice significa embellecer, quitar el color y hacer lustroso. Y esta piedra es la piedra de Aser, que significa bienaventuranza. Y cuando Cristo utiliza esa piedra, el ónice, sobre nosotros, ¿sabes lo que hace Cristo contigo? Te embellece. Cristo te embellece. Y le quita el color al pecado para que no te atraiga. Él aplica el ónice para embellecerte a ti, quitar el color del pecado para que no te llame la atención. Pero para eso tienes que estar debajo de su cobertura. Tienes que estar debajo de su voluntad. Que bendito sea su nombre. Pero el diablo también tiene un ónice. Y él lo hace al revés. Le quita el color a las cosas de Dios. Le quita el atractivo a las cosas de Dios. Y embellece las tentaciones que tú tienes todos los días. Y vienes al culto y dices, qué agobio de culto. Vaya tostón de culto. Si siempre estamos igual, siempre está el pastor, siempre está aquel otro. Y empieza a perder el color las cosas del culto. Y te aburres y dejas de venir. Y te marchas. Y no vienes. Porque estás bajo el ministerio sacerdotal de Satanás, aplica su ónice y entonces le quita el color a las cosas de Dios y embellece las tentaciones que tienes todos los días. Y te hace ver el pecado bonito, atractivo. Y empiezas a mirar lo que no tienes que mirar. Y a escuchar lo que no tienes que escuchar. Y a hablar lo que no tienes que hablar, hermanita y hermanito que me escuchas. Y a ir con quien no tienes que ir. Y luego pasa lo que pasa. El ónice. Ahora sí, la última. Jaspe. El jaspe significa pulir, poder de prevalecer o fuerza. Es la piedra de Neftalí. Neftalí significaba mi lucha. Cuando Cristo usa esta piedra sobre nosotros, cuando usa el jaspe sobre nosotros, nos da la fuerza para resistir al diablo. Lo decíamos el otro día en la juventud por la noche con el hermano Tony. Santiago 4:7, ¿qué significaba? ¿Qué dice? ¿Resistid al diablo? ¿Pero qué dice antes? Que siempre lo olvidamos. Cuando Él aplica el jaspe sobre nosotros, nos va a dar poder, nos va a pulir, nos va a dar fuerza, pero nosotros tenemos que someternos a Él. Y cuando vivimos en el sometimiento de su palabra, entonces resistimos al diablo. Perdónenme, no hay resistencia si no hay sometimiento. No intentes expulsar demonios cuando tú no vives como un cristiano. Cuando no hay sometimiento a la palabra, no hay poder. Cuando no hay sometimiento a la palabra, no hay vida. Y uno puede respirar, puede vivir en el mundo, pero puede tener una vida espiritual en coma. Porque no hay sometimiento a la palabra. Y cuando Cristo usa el jaspe como nosotros, nos pule. Porque todavía hay cosas en nosotros que tiene que pulir, que nadie es perfecto. Que nadie tiene el monopolio de todo. Que tenemos que ser todavía personas que entendamos que tenemos que ser
pulidos. Nuestro lenguaje, nuestro mirar, nuestro pensar, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro sentir. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él aplica el jaspe sobre nosotros. Y entonces Satanás huye. Pero es que ahora está Satanás también ahí con el jaspe. ¿Y sabe lo que hace Satanás con el jaspe? Pule sus propias estrategias para que no sean mi lucha con ellos, sino mi lucha contigo. Y lo que promueve Satanás con el jaspe es que luchemos entre nosotros. Es que discutamos entre nosotros. Es que ha movido el pastor estas servilletas. Ya es asunto de discusión. Es que el pastor ha dicho esto, ya es asunto de discusión. Es que la hermana ha dicho esto, ya es asunto de discusión. Cuidado, porque quizás aquí no estamos tan sometidos al jaspe de Cristo, sino al jaspe de otro que no voy a mencionar. Y cuando eso pasa, entonces lucho contra ti. Que Jehová Dios nos ayude. Amén, dale un fuerte aplauso a Dios. Bien, unos anuncios rápidos.